Preparen sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, verso 17. Yo leo la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Si usted trajo otra versión o no trajo Biblia, le ruego el favor de que siga la lectura a través de la pantalla, porque el Señor habla a través de su palabra. Habla a través de su palabra. Nos utiliza a los predicadores para ponerle voz a lo que está en la Biblia. Entonces me gustaría que estuviéramos unidos al momento de la lectura. Dígale a su vecino, Jesús me va a hablar. Son palabras de Jesús las que vamos a leer. Mateo 4, 17, si están preparados digan amén. Y si se animan, lo leen conmigo. Dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Padre, te damos gracias por tu palabra, la palabra de un Dios vivo que nos puede hablar, que lo hace con profundidad, pero con muchísima sencillez. Te agradecemos porque no necesitamos intérpretes para entenderte. Tu palabra llega clara, precisa a nuestra mente, a nuestro corazón, para transformar nuestro ser interior. A eso hemos venido, Señor, a escucharte y a salir transformados por el poder de tu palabra. Por eso en tu nombre bendecimos este lugar, Señor, porque aquí nos podemos reunir a eso, a escucharte. En tu nombre bendecimos a cada una de las personas que está hoy aquí. De manera especial nos alegramos por los que han venido por primera vez a escucharte. Sabemos el gozo, la alegría que se produce en un corazón cuando tu palabra le es revelada. También en tu nombre bendecimos a todos los que te van a escuchar a través de la internet, de la televisión o de cualquier otro medio. Y Señor, como siempre yo te pido, usa mi vida, mis labios, para predicar solo lo que tú nos quieres predicar hoy. En Cristo Jesús. Amén y amén. Son palabras de Jesús, dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Y hemos malinterpretado o hemos reducido a la más mínima expresión el arrepiéntase. Y hemos creído que el arrepiéntase es un llamado a dejar nuestra forma de pecar o nuestro pecado. Eso es una parte. Yo diría más bien que esa es una consecuencia de lo que en realidad es el término arrepiéntanse. Porque el Señor dice, arrepiéntanse porque, ya conmigo, porque el reino de Dios, de los cielos, está cerca. El Señor Jesús mismo era el reino en la tierra. Por eso se llamó Emmanuel, Dios con nosotros. Un nuevo rey con nosotros. Y el arrepiéntase, como lo hemos venido aprendiendo en los últimos domingos y en otros que hemos hablado de lo mismo, es la palabra metanoia. Metanoia, que significa cambiar nuestra manera de pensar. Cambiar nuestra manera de pensar, dar un giro total en la forma como pensábamos antes a cómo debemos pensar hoy. ¿Y cómo debemos pensar hoy? Como ciudadanos de un nuevo reino. Como ciudadanos de un nuevo reino. Entonces nosotros tenemos que dar un giro a nuestra mente. Ese es el verdadero arrepentimiento. Obviamente, si damos un giro en nuestra manera de pensar, a pensar como debe pensar en el nuevo reino cualquiera de los ciudadanos, pues la consecuencia lógica es ponernos de acuerdo con Dios y dejar de pecar. Amén. Pero fíjese que limitamos el arrepentirse simplemente a dejar de pecar. No, arrepentirse es cambiar de mentalidad. Amén. Cambiar nuestra manera de pensar. Pensar como nuevos ciudadanos del reino de Dios. Y cuando el Señor vino y hoy, las culturas del mundo, en ese entonces y la de ahora, son enemigas de Dios. No tienen nada que ver con lo que Dios quiere que hagamos. Y sin embargo nosotros dejamos
que el mundo, la cultura del mundo, nuestra naturaleza pecaminosa y Satanás moldeen nuestra mente. Y pensamos más como piensa el mundo que como deberíamos pensar como ciudadanos del reino. Seguimos la tendencia del mundo, nos atrae el mundo y pensamos más como piensa el mundo. Nuestras vidas parecen una montaña rusa, ¿no se ha dado cuenta? Porque nuestra manera de pensar va como acomodándose a las modas o a lo que nosotros mismos creemos o sentimos o a nuestras emociones. Y entonces un día estamos supremamente entusiasmados y al otro día no queremos saber nada. Estamos deprimidos. Un día amamos con harta pasión, al otro día se nos acabó el amor. Un día exitosísimos, otro día fracasados. Un día supremamente bien en el empleo y otro día me echaron. Parece una montaña rusa. Y el Señor dice, ojo, cambie su manera de pensar, acomódese al pensamiento del reino o de su rey, digan amén, y su vida tendrá éxito. Su vida tendrá éxito. El Señor dijo, vine a traerles vida en abundancia. ¿Cómo es la vida que vino a traernos? En abundancia. Y no solo es abundancia de recursos, que también nos los da, digan amén, sino abundancia de paz, de amor, de alegría, de bondad, de cómo es Él. Él vino a traernos eso, digan amén. Pero entonces tenemos que arrepentirnos. Arrepentirnos. ¿Qué significa? Girar en nuestra manera de pensar. Y el arrepentimiento es una decisión. ¿Es una qué? Decisión. Yo decido cambiar mi manera de pensar. Nadie me la impone, yo decido. Pero nosotros muchas veces dejamos que otros nos impongan nuestra manera de pensar. ¿Se da cuenta? Compramos lo que está de moda. Creemos que nuestro valor depende del carro que usemos o del traje que usemos. Y nuestro valor no depende de eso. ¿O sí? Pero nos dejamos moldear por el mundo. Nuestros pensamientos controlan nuestra vida. Nuestros pensamientos controlan nuestra vida. Como usted piensa, siente. Como usted siente, habla. Y como usted habla, actúa. Entonces, todo empieza en la mente. El pensamiento controla nuestra vida. Ahora, le tengo una buena noticia, se la comencé a contar el domingo anterior. Nosotros podemos controlar lo que ponemos en la mente. Podemos cambiar, podemos tener una decisión acertada, podemos elegir nuestra manera de vivir. La pregunta hoy que el Señor nos hace es, ¿cómo estamos viviendo? ¿Cuál es nuestro pensamiento? ¿Cómo son nuestras emociones? ¿Cómo es nuestra manera de hablar? ¿Cómo estamos actuando? ¿Estamos reflejando de verdad lo que Dios piensa? Me gusta el silencio. ¿O seguimos moldeados al mundo en nuestra manera de pensar? Y el Señor lo que hoy quiere es que replanteemos nuestra vida. Que replanteemos nuestra vida. Que nos apropiemos de la vida abundante que Él vino a darnos. Que nos arrepintamos. Que nos arrepintamos, que giremos en nuestra manera de pensar. El título de la prédica, replanteando. Vamos a replantear la vida. Vamos a comenzar a hacerle caso al Señor hace más de 2000 años que nos dijo, arrepiéntanse, metanoia, cambie su manera de pensar. Ahora usted es un ciudadano del reino. Usted es un ciudadano del reino. Es un hijo del rey. Hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ¿qué implica replantear nuestra vida? Lo primero, renovar para cambiar. Anótelo así. Debemos renovar para cambiar.
renovar nuestra manera de pensar. Mire lo que dice Romanos 12.2. Romanos 12.2. Romanos 12.2. Mire lo que dice. No se amolden, no sé qué. No, voy a dejar que terminen de escribir. No se amolden, no sé qué. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados. ¿Sean qué? Mediante la renovación. ¿Mediante qué? La renovación de su mente. Así, diga conmigo así. Podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, para tener una verdadera metanoia y pensar como piensa nuestro Rey, pensar en la verdad, tenemos que renovar para cambiar. Diga conmigo, renovar para cambiar. Y mire los términos, amoldarse. Dice, no se amolden. ¿Qué es amoldarse? Tomar la forma, ¿no es cierto? Parecernos a, tomar la forma de. Y muchos de nosotros nos parecemos muchísimo al mundo. Nos parecemos mucho al mundo. Seguimos pensando como piensa el mundo. Seguimos pensando con la economía del mundo, no con la economía de Dios. Que la bolsa sube, que la bolsa baja, que la economía está difícil. Y Dios dice, oiga, yo soy el proveedor. ¿Yo soy el qué? Proveedor. Él dice, yo pongo su copa a rebosar. Y eso nos fascina, ¿verdad? El Salmo 23 nos emociona. Pero cuando viene la escasez, se nos olvida. Y entonces usamos la tarjeta de crédito, usamos los créditos, usamos de todo. Pero no pensamos, nos dice, no se amolden al mundo actual. Al moldarse es tomar la forma. Dice más bien, sean transformados. ¿Qué es ser transformados? Cambiar. Ahora se cambia de adentro hacia afuera. Porque cuando cambiamos de afuera hacia adentro es simplemente una conducta. Y esa conducta va a fallar. Porque un día se nos sale el Espíritu Santo y nos entra otra cosa y nos vamos a comportar muy mal. Entonces la transformación es interna. Y dice además, sean mediante la renovación de su mente. Es restablecer la forma correcta, darle la forma que debe ser. ¿Para qué? Para comprobar, para conocer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Luego tenemos que pensar de acuerdo como piensa Dios, como es su voluntad. No podemos cambiar nuestra conducta por simple fuerza de voluntad. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Y entonces comienzan a cambiar nuestras emociones. Vamos a sentir diferente. Le pregunto, iglesia, ¿usted puede controlar sus emociones? Yo creo que no, ¿verdad? Usted no puede decir, no estoy triste, no estoy triste. En puro fe no estoy triste. O puede decirse, te ordeno que estés alegre. No. Va a depender de lo que usted cree, de lo que usted piensa. Conforme usted piensa, siente. Como usted piensa, siente sus emociones. Si usted cree que es una basura, usted se va a sentir triste. ¿O no? Si usted siente que otra persona no lo saludó porque lo rechaza, es lo que usted está creyendo. ¿Cómo se va a sentir? Triste. Si una persona a la que usted admira o le gusta viene y le sonríe, viene y lo saluda, usted cree que esa persona lo aprecia, ¿verdad? ¿Y cómo se siente? Alegre. Pero eso no está fundado en una realidad. Puede que le sonría porque sí, por conveniencia. Puede que no lo salude porque no lo vio. ¿Me hago entender, iglesia? Entonces depende de cómo yo pienso. Mis emociones estarán controladas sabiendo quién soy, conociendo la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Usted está en el empleo, está trabajando, está esforzado
y un día el jefe llega y regaña a todo el mundo. Y usted dice, me echaron. ¿Por qué? Por las circunstancias. Pero usted, si tiene la verdad en su cabeza, usted dice, yo trabajo para el Rey de Reyes, para el Señor de Señores, Él es el que sostiene mi empleo. Amén. Y entonces eso también va a cambiar nuestra manera de actuar. Pero miremos qué le pasó a Jonás, para que veamos un ejemplo de cómo nos sentimos de acuerdo con las circunstancias. Jonás estaba en lo más profundo del pez. Y ahí se acordó de orar. Y mire cómo ora. Jonás 2:7, la parte A del verso. Jonás 2:7, la parte A del verso. Al sentir, ¿al qué? Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor. Él estaba en un momento crítico, sintiendo que ya no había vida. ¿Qué hace? Toma la manera de pensar de Dios. Y Dios le tenía un plan y un propósito para Jonás. Entonces, si usted en su mente y si yo en mi mente coloco la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, mis emociones van a estar controladas por esa verdad. Digan amén. Y entonces viviré no en una montaña rusa, sino conforme a la palabra de Dios. ¿Habrá circunstancias que me entristecen? Sí. ¿Habrá circunstancias que me alegran? También. Pero yo mantengo mi alegría plena porque el Señor me dijo, les dejo mi alegría para que su alegría sea completa. ¿Cuántos lo creen? Entonces, si yo cambio mi manera de pensar, también tiene que cambiar mi comportamiento. Porque como pienso, siento y actúo. Usted no puede voluntariamente cambiar. No le va a durar. Usted no puede decir, bueno, les pregunto, ¿cuántas veces han iniciado dieta? No me digan. ¿Y cuántas veces la ha abandonado? No me digan. ¿Cuántas veces ha dicho, este año sí hago ejercicio? ¿Cuántas veces ha dicho, voy a dejar de fumar? Voy a dejar de tomar trago. Voy a salirme de este vicio. Voy a hacer toda la fuerza. Voy a poner todo mi empeño. ¿Lo ha logrado? No. Porque nuestra voluntad es débil. Nuestra voluntad es imperfecta. Este año salgo de deudas. ¿Lo ha logrado? No. Porque no, nuestra fuerza de voluntad no es suficiente. Tenemos que cambiar. Ser renovados, ser transformados, digan amén. Amén. Tenemos que mirar. Mire lo que dice el Señor en Ageo 1:5. En Ageo 1:5. Así dice ahora el Señor Todopoderoso. Dígale a su vecino de silla, nos van a hablar. Así dice ahora el Señor Todopoderoso. Reflexionen. ¿Qué hay que hacer? O sea, pensar, ¿verdad? Reflexionen sobre su proceder. ¿Por qué estoy actuando así? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿En qué estoy creyendo? Cuando ustedes o yo nos portamos de una manera arrogante, bueno, ustedes no, ustedes son muy humildes, pero yo, cuando me comporto de una manera arrogante, ¿en qué estoy creyendo? Estoy creyendo que yo soy más importante que todo el mundo, ¿o no? Y el Señor me dice, mire, más bien con humildad, mire a los demás como superiores a usted mismo. Eso es absolutamente anticultural. El mundo dice primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo. Cuando yo voy en mi carro y veo que alguien va a pasar y acelero en cambio de frenar, ¿en qué estoy creyendo? Que mi carro es más importante que la persona. Que el carro es lo que me da valor. Entonces, en nuestra manera de actuar tenemos que pensar, ¿qué estoy pensando? Reflexionen sobre su proceder. ¿Por qué estoy actuando de esa manera? ¿En qué estoy creyendo? Y entonces no me amoldo al mundo, sino cambio. ¿No se dan cuenta acá? Sucede un accidente.
un choque simple. Es muy raro la persona que se baja del carro a preguntarle a la otra persona cómo está. Casi nunca. Uno se baja y dice, me dañaste el carro, mire cómo me lo volvió. ¿En qué está creyendo? Que es más importante el carro. ¿Cuántas veces hemos oído noticias o visto en el periódico de padres que maltratan a sus hijos porque le rayaron el carro? ¿En qué estamos pensando? Entonces hay que no amoldarse al mundo, sino ser transformados mediante la renovación de la mente, para poder conocer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Amén. Además nos impide pecar. Si tenemos una correcta forma de pensar, si pensamos como ciudadanos del reino, vamos a poder estar de acuerdo con Dios en lo que Él dice, saber lo que es malo, saber lo que es bueno, evitar lo que es malo y hacer lo que es bueno. Digan amén. Porque muchas veces creemos que todo nuestro pecado es culpa del diablo. Ese diablo puerco que me la puso ahí de frente. No. ¿Sabe cuál es el peor diablo que tenemos? Nosotros mismos. Porque mire lo que dice Santiago 1, 13 al 15. Santiago 1, 13 al 15. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, preste atención. Cada uno es tentado cuando sus propios, ¿sus qué? ¿Sus qué? Sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Entonces, ¿dónde empieza todo? En nuestra mente, en nuestros malos deseos. Ahora, ¿el enemigo nos puede engañar? Sí, eso es lo que él mejor sabe hacer. Él nos engaña, de hecho engañó a Eva, estando en la mejor situación, en la relación perfecta con Dios, y la engañó. Porque él usa siempre el engaño. Él puede poner en nosotros pensamientos porque él sabe lo que nos gusta. Ahora, él no es omnisciente como Dios. Él no es omnisciente, pero él sabe. ¿Y por qué sabe qué nos gusta? Porque nosotros le decimos que nos gusta. Nosotros dejamos que él nos conozca. Usted tiene problemas de lujuria, de erotismo. Él se da cuenta sus ojitos para dónde van, su cabecita para dónde va. Él se da cuenta. Y entonces dice, usted tiene problemas con el dinero, entonces usted se endeuda, compra todo lo que se le atraviesa y él sabe, va conociendo. Tiene problemas con la gula, él sabe que usted es un tragón o una tragona, o que yo soy un tragón y una tragona. Y entonces con eso nos va a engañar. Y entonces no se va. Usted le pregunto, le lanza un anzuelo sin cebo a un pescado, para pescar. ¿Sí? ¿Cae o no cae? Pero si le pone el cebo, entonces Satanás sabe cuál es nuestro sabor preferido del cebo. Y él no lo pone. Y entonces usted comienza a maquinar en primera persona. Ya somos adultos. Entre adultos no podemos manejar las relaciones de noviazgo igual. Eso tiene que ser diferente, ya somos maduros, podemos hacerlo. Yo lo puedo dominar, yo lo sé manejar. Un traguito no me cae mal. Y terminamos atrapados. Pero si yo conozco la buena, agradable, perfecta voluntad de Dios, mi comportamiento, mi manera de pensar, mis emociones van a ser diferentes. ¿Va a venir la tentación? Sí.
Sí, porque hasta el Señor Jesús fue tentado. ¿Va a venir la tentación? Sí, eso no es pecado. El pecado es caer en la tentación. Antes dice, bienaventurado el que supera, el que no cae, el que no se deja llevar por la tentación. Entonces vendrá la tentación, pero yo pienso de una manera correcta porque he renovado mi manera de pensar. El mundo me dice, hágalo tranquilo. Es una vez al año, no hace daño. Hágale tranquilo. Pero la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios me dice, no. No. Entonces, diga conmigo, renovar para cambiar. Una segunda cosa que tenemos que hacer para una correcta metanoia, para un correcto arrepentimiento, para una correcta cambio de mentalidad a la voluntad de Dios. Morir para vivir. Anótelo así. Debemos morir para vivir. Luego se lo explico. Mire lo que dice Romanos 8:5. Romanos 8:5. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, fijan la mente. ¿Fijan qué? ¿Fijan qué? La mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu, fijan la mente. ¿Fijan la qué? La mente en los deseos del Espíritu. Fíjese que el término común es la mente. Tenemos dos naturalezas, la naturaleza pecaminosa y nuestra naturaleza espiritual que renace cuando recibimos al Señor Jesucristo. Nacemos muertos espiritualmente, pero cuando recibimos al Señor Jesucristo, renace nuestro espíritu y entonces tenemos dos naturalezas y así llegaremos hasta el final de los tiempos. Ahora la pregunta es, ¿cuál de las dos naturalezas usted quiere que viva? ¿Su naturaleza pecaminosa o que sea su naturaleza espiritual? La naturaleza pecaminosa nos lleva a la muerte y la naturaleza espiritual nos lleva a la vida. Entonces, ¿a cuál de las dos usted quiere alimentar? Y usted la alimenta en su mente, porque dice, el que vive conforme a la naturaleza pecaminosa fija la mente en los deseos de tal naturaleza. Pero, diga conmigo, pero, el que vive conforme a la naturaleza espiritual fija su mente en eso. ¿A cuál de las dos queremos alimentar? Es obvio que querramos alimentar a la naturaleza espiritual. ¿Y con qué la alimentamos? Con la verdad. Con la verdad. La naturaleza pecaminosa se alimenta de mentira, de engaño. Lo puedo hacer, no va a pasar nada. Y vemos cómo personas que uno veía en otra época como líderes o como estrellas de determinado deporte, terminan enredados en unas cantidades de cosas que... ¿Por qué? Porque el mundo nos engaña. Digan amén. El mundo nos engaña. Pero la naturaleza espiritual la alimentamos con la verdad. Dígale a su vecino, morir para vivir. Ahora, solos no lo podemos hacer. Necesitamos de Dios. Necesitamos de Dios. Necesitamos volvernos a Dios. No hay posibilidad de cambiar mentalmente sin Dios, porque se necesita morir la naturaleza pecaminosa para que viva la naturaleza espiritual. Y la naturaleza espiritual vive cuando nos volvemos a Dios. Lo primero que hay que hacer es volvernos a Dios. Mire lo que dice Hechos 3:19. Hechos 3:19. Hechos 3:19. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. ¿Cuántos quieren tiempos de descanso? Metanoia.
arrepentirse, cambiar la manera de pensar, volviéndonos a Dios. Mire, la Biblia es espectacular. ¿Cuántos saben que la Biblia dice que la verdad nos hace libres? Amén. Es lo que está diciendo aquí. Dice, para que sean borrados sus pecados, es decir, para que sean libres. Tienen que cambiar su manera de pensar. Tenemos que ponernos de acuerdo con Dios, metanoia. Y si nos ponemos de acuerdo con Dios, confesamos que estamos haciendo cosas mal. Y si confesamos, Él es fiel y justo para perdonar. Y si nos perdona, somos libres. La verdad nos hace libres. Digan amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dale un aplauso a Dios por eso. Entonces hay que volverse a Dios. Volverse a Dios es enfocarnos en Él. Enfocarnos en Él. Dejar que la plenitud de Dios nos llene. Que Él sea el centro de todo. Que podamos llegar a pensar como piensa Dios. Conociendo su buena, perfecta y agradable voluntad. ¿Qué hizo el Señor Jesús? El Señor Jesús siempre sacó a relucir su manera de pensar, de sentir y de actuar. Él era un Dios de amor, digan amén. Y en la tentación vienen a tentarlo y dicen, hey, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuánta palabra que sale de la boca de Dios tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón? Tenemos que volvernos a Dios. Digan amén, volvernos a Dios. Conocer lo que Él piensa, conocer su buena, agradable y perfecta voluntad. ¿Cómo lo logramos? No amoldándonos al mundo, sino transformándonos mediante la renovación de la mente. Porque dice que así podremos conocer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Amén, iglesia. Dígale a su vecino, hay que volverse a Dios. Pero además hay que usar el poder que Dios nos da. Yo no sé si ustedes se han logrado, o me gustaría que lograran grabar en su mente, en su corazón esto, mire. Nosotros estábamos muertos, literalmente muertos en pecado, absolutamente separados de Dios. Y Dios mismo, en la persona de Jesús, resuelve hacerse hombre. Y entonces viene y dice que es Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y en el transcurso de su vida, Él es Jesús, el hombre perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces va al madero y paga por nosotros. Paga por todos nosotros. Y dice que por su humildad y por su obediencia fue exaltado hasta lo sumo, es decir, resucita y sube al cielo. Pero Él había prometido que nunca nos abandonaría, que nunca nos dejaría, que siempre estaría con nosotros. Entonces, ¿qué hace? Él va al cielo, sube en gloria y majestad, se sienta con el Padre y de entre los dos dicen, enviemos al Espíritu Santo para que habite en el corazón de cada uno de los de vidas productivas. Para que nunca los dejemos, para que nunca los abandonemos, para que nuestro poder esté al servicio de ellos. Amén. Ese es Dios con nosotros. Entonces, si yo me vuelvo a Dios, tengo todo eso a mi favor. Tengo el Espíritu Santo morando en mí. Tengo a Emmanuel conmigo. El que nunca me deja, el que nunca me abandona y el que me da el poder para poder renovar mi mente. Mire lo que dice 2 Corintios 10, 3, 5. Si estuvo el domingo pasado, la tocamos también, hablamos también de estos versículos. Dígale a su vecino, usar el poder. Aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino. ¿Tienen qué? Poder divino. ¿Sabe cuál es el poder divino? El todopoderoso. No el poquito poderoso, o el algunas veces poderoso, sino el
todopoderoso. Ese es el poder que tenemos nosotros. Y mire para qué. Para derribar fortalezas mentales. Lo dijimos el domingo anterior, que es una fortaleza. Mentiras que yo creo que son verdad. Soy un gusano, porque siempre me dijeron que era un gusano, que era un estúpido, que era un tonto. Yo lo soy, yo lo creo. Eso es una fortaleza. Y esa fortaleza va a hacer que usted se sienta mal, que yo me sienta mal y que actuemos de acuerdo con esa fortaleza. Entonces viviremos arrastrándonos por el suelo porque somos una porquería. Pero es que toda la vida me lo dijeron, sí, pero eso no es lo que Dios piensa. Dios dice que usted es una obra maravillosa de Él, que es un poema hecho por Él, que eres su hijo, que eres la niña de sus ojos. ¿Qué más quiere que le diga? De parte de Dios. Entonces podemos derribar esas fortalezas. Mira lo que dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Entonces no es la fuerza de voluntad, es el poder mental de Cristo obrando en nosotros. Es Dios obrando a través nuestro, porque yo tengo la verdad en Él. Entonces yo coloco en mi mente lo que Él piensa de mí, no lo que el mundo dice de mí. Amén, iglesia. Y le podrán decir 20,000 cosas. Y usted saca su escudo de la fe y dice, ¿sabe qué? Dios piensa de otra manera de mí. Y Dios es mucho más que lo que usted puede decirme. Digan amén. Y dice que podemos llevar cautivo cualquier pensamiento, porque los pensamientos van a venir. ¿No se da cuenta que usted piensa pero muy rápido? Es más, usted piensa tan rápido que le parece carreta lo que yo le estoy diciendo. Yo empiezo a predicar y dice, ay, otra vez de lo mismo. Porque los pensamientos nuestros van muy rápidos. Y como les dije el domingo anterior, tenemos pensamientos rebeldes. Esos pensamientos que no tienen nada que ver con lo que estamos haciendo. Usted está aquí, está tomando nota, está siguiendo la prédica, está diciendo gracias Señor por lo que estoy aprendiendo y de pronto sale un pensamiento de esos bien rebelde que no tiene nada que ver con eso. Pues usted tiene el poder de Dios para cautivarlo. ¿Para qué? Para cautivarlo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Apresarlo. Entonces dice, pensamiento horrible, ese no es de Dios, y va y se lo pone a los pies del Señor. Digan amén. Dígale a su vecino, morir para vivir. Dígale, volverse a Dios. Dígale, usar el poder. Y una cosa más, imitar a Jesús. Imitar a Jesús. ¿Por qué Jesús se hace hombre? ¿Por qué se hace un ser humano? Primero, para tener la misma naturaleza nuestra y podernos salvar. Pero también para demostrarnos que como hombre, como ser humano, se puede vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces, por eso mire lo que dice Filipenses 2:5. Filipenses 2:5. La actitud de ustedes, ¿la qué? Voy a dejar que terminen de anotar. Diga conmigo la actitud. Es decir, el comportamiento, nuestra manera de ser. Dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. ¿Cómo debe ser nuestra actitud? Como la de Cristo Jesús. ¿Y cómo fue la actitud de Cristo? Usted lo lee en la Biblia. ¿Cuántos leen la Biblia? No le voy a preguntar si la lee todos los días. Pero si usted lee la Biblia, usted conoce cuál fue la actitud de Cristo. Lo que sobresalía en Él era el amor. Era el amor. Lo que sobresalía en Él era el amor. ¿O no? Amorosísimo, tan amoroso que se mantuvo en la cruz por amor a nosotros. ¿Él se hubiera podido bajar de ahí? Sí. Era Dios todopoderoso. Pero se mantuvo ahí, ¿por qué? Por amor. Porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo
para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces era un Dios amoroso. La actitud nuestra debe ser amorosa, ¿o no? Jesús era un hombre amable. Amable. Y si no, recuerden la historia de Bartimeo. ¿Se acuerdan? Un ciego a la orilla del camino gritando: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y los discípulos y toda la gente: chito, cállese, no hable. No sabe quién es el maestro. Es Jesús, es nuestro líder, chito, chito, chito. Y el Señor que dice: hey, tráelo, llámalo. Cuando todo el mundo nos rechaza, Dios abre sus brazos amablemente para abrazarnos. Jesús era un hombre perdonador. Diga conmigo: amoroso, amable, perdonador. Y dice que la actitud nuestra debe ser como la de Él. El que tenga oídos, perdonador, no juzgador. ¿Se acuerdan de la mujer adúltera? Vienen y la quieren apedrear. La quieren masacrar a piedra. Y le dicen: la ley dice que hay que apedrearla, ayúdenos a echarle piedra. Y el Señor comienza a escribir en el piso. Yo no sé qué escribiría. La Biblia no dice. Y él le dicen los fariseos: a ver, ¿qué hay que hacer? Díganla, hay que apedrearla. Estaba en adulterio. Le dice: bueno, el que se crea libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Cuántas piedras lanzamos nosotros a través de las redes sociales? ¿Usted nunca se equivoca? Y alguien se equivoca en la red social y lo masacramos. Lo masacramos. Esos son piedras. Y el Señor dice: hey, ¿dónde están los que te acusaban? Se fueron, Señor. Ya no están. Ya no me acusan. Y el que sí podía acusarla, el que sí podía condenarla, ¿qué le dice? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. No peques más. La actitud nuestra debe ser como la de Cristo Jesús. Era amoroso, amable, perdonador. Y aquí nos podemos quedar. Ayudador. Entonces, si yo hago una verdadera metanoia, un verdadero arrepentimiento, una renovación en mi mente, yo voy a conocer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Y usted dice: bueno, Bernardo, pero yo he ido como de mal en peor. A medida que usted va mencionando cada cosa, yo como que me doy cuenta que me he alejado mucho de Dios. No se preocupe. Dios es amoroso, es amable, es perdonador y es un Dios de soluciones y nos tiene la solución. Entonces, lo tercero, volver para avanzar. Porque todos nos hemos quedado en alguna parte, en algún área de la vida nos hemos quedado. La relación con Dios es una relación de amor y en algún momento nos hemos enfriado. Pero el Señor nos tiene la solución. Si usted está pensando hoy: ¿cómo hago yo para volver a eso? Alguna vez lo sentí, alguna vez lo viví, pero lo dejé atrás. El Señor es un Dios de soluciones. Mire lo que dice Apocalipsis 2, 4, 5. Escribe a la iglesia de Éfeso y le dice: sin embargo, Apocalipsis 2, 4, la parte A del versículo 5. Sin embargo, tengo en tu contra. Esa palabra es para nosotros hoy, iglesia. Tengo en tu contra, Bernardo,
que has abandonado tu primer amor. Abandonaste el primer amor en lo económico. Estás haciendo el molde del mundo, no mi buena, agradable y perfecta voluntad. Abandonaste el primer amor en el manejo de tus relaciones familiares, sentimentales. Estás amoldado al mundo, no a mi manera de pensar. Está trabajando como para los hombres y no como para mí. Abandonaste el primer amor en esa área laboral. Estás manejando tu empresa a tu estilo, a tu manera, en tus fuerzas. Abandonaste el primer amor ahí. Te estás dejando llevar por un vicio. Estás creyendo, no, eso no pasa nada, no importa. Se te olvidó que todo te está permitido, pero no todo te conviene. Abandonaste el primer amor ahí. Y mire lo que el Señor nos dice. Recuerda. Diga conmigo, recordar. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete, metanoia, cambia tu manera de pensar. Y vuelve, diga conmigo, volver. Y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Nuestra relación con Dios es una relación de amor. Tan es de amor que Él nos llama su novia. ¿Nos llama qué? Su novia. Somos la novia, Él es el novio. Luego es una relación de amor. Pero dejamos que el amor se enfríe. En algún área de nuestra vida hemos fallado. Seamos sinceros. Nos hemos dejado amoldar por el mundo, por nuestra naturaleza pecaminosa, por nuestros propios pensamientos, por el enemigo. Y hemos dejado ese amor. Y el Señor nos dice, tiene que haber tres cosas. Hacer tres cosas. Recordar, arrepentirse y volver a practicar. Diga conmigo, recordar, arrepentirse. Diga conmigo, metanoia y volver a practicar. Como en una relación de amor. Su matrimonio, su relación de amor está fría. Se enfrió el amor. ¿Qué hay que hacer? Recordar. Recordar cómo fue al comienzo. ¿Cuántos se acuerdan cuando recibieron al Señor en su corazón? ¿Cómo fue ese primer amor? De entrega total, ¿verdad? No queríamos saber nada más, nada más. Pero uno de los peligros que aprendimos aquí en una prédica fue eso, que nos aparta de su amor la ingratitud, pero también la indiferencia, la frialdad. Entonces se nos vuelve costumbre la relación con Dios. Ya no nos parece interesante y empezamos a abandonar lo que antes hacíamos. Como en una relación de amor, ¿se da cuenta? Nos ennoviamos. En el noviazgo todo es perfecto, ¿no se da cuenta? Todo es perfecto. Por eso le doy un consejo a los que están de novios. Tengan una relación duradera. Deje que pase por lo menos 4 estaciones. No me refiero al otoño, invierno, no. Que usted se pueda conocer, que usted la pueda conocer y lo pueda conocer cuando esa persona esté enferma. Cuando le dé diarrea. Porque es que el noviazgo es una fachada. No nos digamos mentiras, es una fachada. En el noviazgo no nos conocemos. En el noviazgo todo es perfecto. Y por eso esa pasión, ese amor, todo tan bonito. Y después de la noche de luna de miel, comienzan a aflorar las cosas feas. Porque usted tiene que ir al baño del cuarto del hotel. Y a veces no están bien ventilados.
Y usted dice, ese es mi príncipe azul, sí. Esa era mi reina. Sí. Se nos comienza a enfriar el amor. Y lo triste es que nos pasa con Dios. Dios nunca nos deja de amar. Nunca nos abandona. Siempre está ahí. Pero nosotros nos comenzamos a acostumbrar. Y entonces las bendiciones de Él se nos vuelven rutinario. No podemos perder ese primer amor. Tenemos que siempre estar atentos. Entonces dice, arrepiéntase, haga un cambio de mentalidad y vuelva a practicar. ¿Qué hay que hacer? Practicar. ¿Salían juntos cuando estaban de novios? ¿Hablaban por teléfono cuando estaban de novios? Horas. Uno se dormía por en el teléfono. Y a veces era, ¿y qué más? Cuelga tú. No, cuelga tú. Nos da risa porque a todos nos pasó, ¿o no? Durábamos horas caminando, compartiendo. Íbamos a la ópera. Vuelva a practicar. Con el Señor leía la Biblia, hablaba con Él. Vuelva a practicar. Vuelva a enamorarse de Dios. Metanoia. Cambio de mentalidad. Entonces no se preocupe, el Señor le dice, tranquilo Bernardo. Sé que has abandonado el primer amor en ciertas áreas, pero más bien recuerda dónde estuviste, arrepiéntete, vuelve a practicar. El Señor le dice a la iglesia de Éfeso, conozco tus obras, conozco tu duro trabajo, tu perseverancia, eso nos dice a nosotros. Vas bien, vienes los domingos, estás tratando de hacer la tarea, pero abandonaste el primer amor. Se te volvió costumbre, se te volvió religión. Arrepiéntanse. El reino de Dios está con nosotros. Hay que volver a pensar en cómo Dios piensa. Digan amén. Diga conmigo, recordar, arrepentirse, volver a practicar. ¿Cuántos creen que Dios ha hablado a su corazón? Cierren sus ojos. Se van a concentrar un poco mejor. A quien anhela replantear su vida hoy, arrepiéntete, el reino de los cielos está contigo. No te amoldes al mundo actual, sino sé transformado mediante la renovación de tu mente. Así podrás comprobar cuál es mi buena voluntad, agradable y perfecta. Reflexiona sobre tu proceder. Y cuando sientas que se te va la vida, acuérdate de mí. No vivas conforme a la naturaleza pecaminosa, porque fijarás la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, vive conforme al Espíritu y fijarás la mente en los deseos del Espíritu. Por tanto, para que sean borrados tus pecados, arrepiéntete y vuélvete a mí, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte mía. Aunque vives en el mundo, no libras las batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchas tienen mi poder para derribar fortalezas, para llevar cautivo todo pensamiento, para que se someta a Cristo. Si has abandonado tu primer amor, recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Yo te amo. Dios